Mm, ok, ante todo, muy buenos días. Sí, el día de hoy vamos a hablar acerca, ¿no? De un pequeño repaso de los tres temas que ya hemos estado avanzando. Ya, chicos, por favor, para ellos te pido que estén atentos. Sí, se les había dado una indicación de que puedan encender la cámara en el caso de que la tuvieran. Ya, asimismo, yo, cualquier duda que tengan, yo las voy a estar resolviendo. Tienen que levantar la mano para poder justamente poder participar. Así es que les pido, por favor, de que prendan las cámaras para poder continuar con la clase. Gracias, hija. Ya, por favor, lo estoy esperando que los demás, gracias, sí, puedan encender su cámara para poder empezar con la clase. Recuerda también de que el día de hoy justamente voy a estar evaluando, sí, la participación de ustedes, así que es momento de poder, ¿no? Poder ir sacando notas ya y que ustedes puedan ir participando. Igual, si tienen alguna duda de todos los temas que hemos estado trabajando hasta la fecha, también es momento de poder preguntar. Se supone que yo ya te envié justamente el libro, te lo envié todo el libro completo, ¿cierto? Sí, has revisado en la sección de archivos, está ya todo el libro completo. ¿No está? Sí, yo lo he subido. Subí el libro, también está, subí justamente de los tres salones que enseñó quinto. Ya tienes el libro para no estar justamente no con el que se demoró, no cargó la separata, ¿ok? Otra de las cosas también es, chicos, de que les voy a pedir a ustedes, ¿sí? De que traten de participar, tratemos justamente también de cuando hay el cambio de reunión, ya poder estar a tiempo para poder estar evitando retrasos. Ok, ahora les voy a compartir la pantalla, ya, para que todos puedan visualizar la clase. Ok, ahora todos logran ver la diapositiva, ¿cierto? ¿Sí? Ya, porque justo eso me pasó el día de ayer. Estuve haciendo clase y no se había compartido. Ya, entonces, mientras se van sumando sus compañeros, justamente nosotros el tema 1 habíamos hablado acerca de lo que era poblamiento americano. Y habíamos dicho con poblamiento americano que justamente, ¿no? Habíamos tenido diferentes rutas de este poblamiento americano. Teníamos en primer lugar, ¿no? La ruta asiática, ya que era esta, ¿no? Que el hombre procedía, sí, de lo que era Asia, ya había cruzado todo el estrecho de Bering durante la última glaciación, que fue la glaciación de Wisconsin, ¿ok? Ahora, ¿dónde se encuentra la Siberia? Se va a encontrar en esta zona de acá. Esta zona blanca que nosotros logramos observar en lo que es, ¿no? La pantalla, nos vamos a dar cuenta que justamente es el mar, ¿no? El mar del norte o el mar, ¿no? Que está a la altura del Ártico, ¿ok? Entonces, toda esta zona se va a volver en un zócalo, ¿no? En un gran bloque de hielo, lo cual facilitó la migración, ¿no? De las personas provenientes de Asia. ¿A dónde van a llegar ellos? Van a llegar primero a Estados Unidos y también a Canadá. ¿Por dónde van a llegar? Justamente estos hombres van a llegar por esta zona de acá, por Alaska. ¿Ok? Ahora, tenemos lo siguiente. Justamente, ya, se hablaba también acerca de las herramientas líticas, o sea, de las herramientas de piedra que se habían encontrado en esta zona, ¿sí? En lo que viene a ser principalmente Cactus Hill y Clovis. ¿Por qué? Porque decíamos que eran herramientas, ¿no? Que tenían que ver con las herramientas de Siberia. ¿Qué herramientas hay en Asia? Vamos a tener, por ejemplo, ¿no? La de acá, esta piedra, las que se encontraron aquí en Alaska, esta de acá, ya la de Clovis, ¿no? Y la de Cactus Hill, que es esta de acá. ¿Ok? Entonces, además, se había también propuesto otra teoría, que era la teoría, ¿no? De la ruta costera, la teoría, este, eh, la teoría,
¿no? Que complementa a la teoría asiática. ¿Qué nos decía la teoría de la ruta costera? Justamente que el hombre no había llegado solamente por tierra, sino también por mar, utilizando, ¿no?, la corriente de Kuroshiwo. Entonces, como el hombre usa esta corriente, también pudo llegar de esta manera. Utilizando justamente los yacimientos de Clovis, se había tratado de repotenciar la teoría asiática. Pero ¿qué pasa justamente con esta teoría asiática? Esta teoría asiática solamente va a presentar, no, pruebas de rasgos principalmente no físicos. Por ejemplo, ¿no?, el tono de piel, la forma de los ojos, del cabello, el color del cabello, el color de ojos, la mancha mongólica. Pero con respecto a lo que vienen a ser las herramientas líticas, nos vamos a dar cuenta de que no hay tanta similitud. ¿Ok? Entonces, es por eso que más adelante esta ruta del norte justamente va a ser modificada, y esos yacimientos de Clovis y Cactus Hill lo que van a hacer es repotenciar, pero la teoría del Atlántico, que nos decía que el hombre proviene de Europa, ¿sí? Proviene de Europa y va a llegar por todo el Atlántico a Cactus Hill y a Clovis Hill, porque nos decía que las herramientas líticas de tipo solutrense, no de Europa, en ese caso de España principalmente, van a tener la misma forma que las herramientas, mira, que las herramientas, no, de Cactus y de Clovis Hill. Ahora, ¿son las únicas rutas? También habíamos dicho que no. Habíamos dicho justamente que teníamos rutas, ¿no? Como la ruta de la teoría oceánica, que se dividía en dos, ¿te acuerdas? ¿No? La teoría de la melanésica, que llega el hombre a Centroamérica, y la teoría de la polinésica, que el hombre llega a Sudamérica. ¿Utilizando qué? Utilizando balsas. ¿Aprovechando qué? Las corrientes marinas. ¿Ok? Ahora, ¿qué más tenemos? Vamos a tener de que también existió otra ruta, la del australiana, que nos dice que justamente el hombre va a salir de Australia, va a llegar a la Antártida y posteriormente va a ir subiendo por América del Sur hasta llegar al norte. ¿Qué evidencias tenemos? La mayoría de autores, como podemos ver aquí, nos van a dar en este caso no pruebas que principalmente van a ser lingüísticas. Por ejemplo, Alex Herlica nos decía, no, pruebas antropológicas, ¿sí? Antroposomáticas. Ahora, la teoría australiana, piel, perdón, no, va a ser similitud lingüística, no similitud cultural, como es el caso, no, del tipo de construcciones, objetos, instrumentos musicales. Teoría oceánica, principalmente van a ser lo que es, ¿no?, la similitud lingüística. Vamos a tener, ¿no?, a la tribu, la Goa Santa, ¿no?, que era similar a las tribus oceánicas, ¿ya? Y vamos a tener también lo que es historias, ¿no? Como era la historia, ¿te acuerdas de la navegación de Tupac Yupanqui? También tenemos, chicos, la teoría, ¿no?, de que llegado de diferentes partes, múltiples migraciones, ¿no?, que era la teoría polirracista. ¿Ok? Si seguimos en este caso con el tema, nos vamos a dar cuenta de que el hombre, cuando ya llega a América, se va a acentuar. ¿En qué estado habíamos dicho de que llega este hombre a nuestro continente? A ver, víctimas, víctimas. Ya, víctimas, víctimas. Ah, Jimena quiere participar. Ok.
En Homo sapiens, ¿Ya? ¿Qué actividades realizaba este hombre? la casa, ya utilizaba la piedra ¿Ya? ¿Solamente practicaba y caza? mm, la pesca ¿Ya? ¿Y cómo pescaba? con había una cultura que usaba tipo red, como que la red más antigua. No, 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 el hombre todavía no usa redes. Si no usa redes, mm, ¿qué crees que utiliza? Sus lanzas. Exacto, lanzas. ¿Y la recolección de alimentos se da en esta época o después? Recolección se da en esta época Ok, también. muy bien, hija. Gracias, Jimena. A ver, Catalán iba a participar, ¿no? Lo siento con el Es compañero. que yo iba a decir algo al respecto porque yo creía que en vez de usar las lanzas, este, los hombres elíticos usaban las manos para pescar, pero ya, no importa. Ya. ¿Algún aporte que quieras hacer o pregunta? No, mis, aún no. Aún no. Ninguna pregunta. Ok. Ya, Catalán, gracias. No te olvides de desactivar tu audio. Ok, chicos. Ahora, tenemos justamente este hombre, entonces va a llegar a América. Número 1, llega diferenciando el trabajo. ¿Por qué digo diferenciando el trabajo? Porque sabemos de que los mismos trabajos no van a realizar los hombres y las mujeres. Entonces, ¿qué hace este hombre? Va a llegar a América y va a diferenciar el trabajo. Mujeres recolectan alimentos. Hombres cazan animales. ¿Cómo es esta caza? Colectiva. ¿Cómo se agrupan estos hombres? Se van a agrupar en bandas, grupos de 25 personas aproximadamente. ¿Qué más hace este hombre? Este hombre también va a cubrirse con pieles, va a llegar, ¿no? A nuestro continente, justamente en grupos. Llega solo, no, va a llegar también con animales. Van a ser traídos los animales de otros continentes. ¿En qué tipo en ese caso, de clima teníamos? Teníamos un clima muy variable, pero con muy bajas temperaturas, debido a que ese hombre va a migrar, es más, va a aparecer y va a migrar en lo que viene a ser este Pleistoceno, que es una época de grandes glaciaciones, ¿sí? Entonces, ese hombre justamente, debido a las bajas temperaturas, a que no había alimentos en otras partes de nuestro planeta, es que decide llegar a América. Entonces llega a América, habíamos dicho que puede ser por balsas, puede ser caminando, ¿sí? Lo importante es que llega a América procedente de otros territorios. Y una vez que llega procedente de otros territorios, lo que hace este hombre es justamente, ¿no? Ver qué regiones va a tener mayor alimento. Y es así como el hombre va a llegar a nuestro país. Entonces, cuando te hablo del tema primeros pobladores peruanos, justamente tenemos que dar a conocer lo siguiente. Esos primeros pobladores peruanos se van a desarrollar aproximadamente hace 14.000 años, ¿ya? Y este hombre va a llegar, ¿no? En su estado primitivo, lítico. Luego empieza la domesticación, el cambio de ritmo de vida, arcaico. Y luego el hombre ya se va a culturizar, va a formar sociedades estamentales, va a dividir clases sociales, ¿sí? Y se va a ir perfeccionando. Eso se le llama formativo. Una vez que el hombre termina el formativo, se va a dar el desarrollo de las altas culturas, es decir, de las culturas más importantes. Hasta llegar a los incas y luego la llegada de los españoles. ¿Ok? Entonces,
Con respecto a lo que era el lítico, chicos, es importante recordar lo siguiente, que antes justamente se tomaba en conocimiento otro vestigio. ¿Qué entendemos por vestigio? Vestigios vienen a ser, en ese caso, todos aquellos lugares donde se ha encontrado evidencia de presencia de los hombres. A eso se le llama vestigio, al lugar donde se ha encontrado, a los objetos que se han encontrado. Entonces, antiguamente se decía que el vestigio más antiguo del Perú era justamente lo que es la cueva de Pacaicasa, en Ayacucho, ya que databa de antigüedad 18.000 años antes de Cristo. Si te imaginas, hace 20.000 años, cuando recién estaba ocurriendo la glaciación, decían que el hombre ya había llegado, era ilógico. Ahora, ¿por qué se databa tanta antigüedad? Porque en esta cueva de Pacaicasa se van a encontrar justamente herramientas de piedra. Eso creo que yo ya te lo había explicado, pero es importante volver a recalcarlo. Que en la cueva, sí, en el techo de las cuevas, muchas veces se van a conformar algunas estructuras rocosas, tipo astillas, conocidas como estalagmitas, estalactitas o estalagnatos. Entonces, estas estructuras rocosas, producto ¿no? de un sismo, de un movimiento orogénico, se había desprendido, ¿ya? Y al desprenderse lo que había ocasionado era justamente, ¿no? De que caiga al piso y que parezca una herramienta de piedra. ¿Ok? Entonces, también se comprobó que habían huesos de animales, ¿no? Y estos animales eran mucho más antiguos que el hombre. Entonces, ¿qué dijeron? Lo que pasa es que aquí vivió un animal y producto del movimiento orogénico, simplemente el pedazo de piedra cayó al suelo. Entonces, ahora se descarta la presencia del hombre de Pacaicasa. Por eso que nosotros ya no lo mencionamos. Ahora, este periodo lítico, chicos, justamente vamos a tener evidencias ya de diferentes grupos. Vamos a tener al hombre de guitarrero, vamos a tener en este caso al hombre de Piquimachay 1. ¿Por qué te coloco Piquimachay y guitarrero 1? Porque justamente ya lo que ocurre es de que estos hombres han ido evolucionando también junto a las etapas. Sí, ahora. Posteriormente vamos a tener al hombre lauricocha, que es el último de esta época, y luego va a venir el arcaico, que se va a dividir en dos, arcaico inferior y arcaico superior, que coincide justamente el arcaico con el fin del Pleistoceno, la época de hielo, y el inicio del Holoceno, que es el clima actual. Ahora, tenemos aquí, por ejemplo, al lítico. Si hablamos del lítico, chicos, les voy a decir, ¿no? ¿Qué sucedió en qué época? Pleistoceno. ¿Cómo era el tipo de vida? Nómadas, es decir, andaban de un lugar a otro, vivían un tiempo en una cueva, luego migraban a otra cueva, y así se han ido esos hombres, ¿no? Cambiando de lugar. Que van a desarrollar justamente lo que, como vino el hombre, ¿no? Y lo que hace un rato nos decía Jimena. El hombre era cazador, también recolectaba, ¿ok? Entonces, ¿no? ¿Cómo realizaba la pesca? Con lanzas. Pero en el mar, no, ellos realizaban la pesca en los ríos, ¿ya? No mar. Ahora, ¿qué sabemos de este hombre? Nos dice, guitarrero ubicado en Ancash, instrumentos líticos, ¿no? Y se han encontrado instrumentos, herramientas de piedra, elaboradas por el hombre. Piquimachay 1, en el departamento de Ayacucho, nos dice que se van a encontrar herramientas líticas y huesos de animales, ¿no? Animales que aparentemente ellos habrían consumido. Tenemos también al hombre de Paiján y la Libertad. Nos dice que son los restos óseos más antiguos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí solamente ahí se han encontrado cadáveres. Anteriormente no había. Entonces el hombre de Paiján es el hombre, ¿no? En este caso son los restos de hombre, los huesos más antiguos del Perú y de la costa. Por lo tanto, el hombre primero tuvo que desarrollarse en la costa y luego irse a la región andina. También se han encontrado los restos en chivateros, aquí en el departamento de Lima, por el río Chillón. No sé si ustedes conocen el río Chillón. En sus inicios va a haber un valle, ¿no? Pasando Caraballo, pasando todo ello hay un valle.
En ese valle se habría desarrollado el hombre de Chivateros. Y ahí se dice que es el taller lítico más grande porque se encontró más de 300 piezas, o sea, no 300 herramientas de piedra. Tenemos también al hombre de Toquepala, en el departamento de Tacna. Y este hombre justamente había desarrollado el arte rupestre, o también llamado arte parietal. ¿Por qué parietal? ¿Se acuerdan? Lo mencioné, a ver, una víctima. Luane. ¿Estás con suerte, Luane? No puede. Ay, ahora sí. Luane, ¿por qué era arte parietal? No me acuerdo bien, mis estoy medio dormido, pero creo que es por la religión. No. No estoy seguro. No. Termina de despertar, Luane, por favor. Ok, a ver. Catalán. Una pregunta, ¿qué dice que es parietal? Justo se estaba preguntándole a tus compañeros. No te preocupes, ahorita yo lo respondo. A ver, tengo también a Jimena. Jimena, ¿Las Venus obesas? no. Ese es arte mobiliar. No. Joder. Ya han llevado en H1, ¿no? Ujú. Sí, a veces, como son similares, además, a veces se van a confundir un poquito. Ok, chicos, a ver. El arte parietal también se le conoce. Uy, yo sé, a ver. Ya, te escucho. ¿Pintaban animales? Dime, hija. ¿Animales? ¿Que pintaban los animales? Ah, exacto, muy bien. El arte parietal, como nos decía Yosetti, es justamente el arte de pintar las paredes de las cuevas. Por eso se le llamaba parietal, porque viene de paredes. Y ahí lo que nos dice tu compañera es que justamente, ¿no? Pintaban a los animales. Ya digamos, de las pinturas rupestres más emblemáticas de nuestro país es justamente, ¿no? El chacu, que así se le va a denominar a esa pintura que está en las paredes, ¿no? De la cueva de Toquepala, ¿ya? La ceremonia del chacu, que era un simbolismo, ¿no? Que representaba a la casa de los animales, de las paleollamas, pero a su vez también representa lo que es, ¿no? El agradecimiento, ya a las divinidades, ¿no? Que ellos creían que existían por haber dado, ¿no? Estos animales y que ellos los puedan consumir. Ahora, también tenemos al hombre de la Auricocha, porque es importante, porque es el segundo cadáver más antiguo a nivel del Perú y es el primero más antiguo de la sierra. Ya ese también va a ser arte rupestre y se va a dedicar a enterrar a sus muertos. Ahora, posteriormente viene el arcaico. Sobre este arcaico, inferior y superior. Ok, inferior y superior. ¿Qué más sabemos de este arcaico? Nos dice que el inferior es justamente cuando finaliza el Pleistoceno y se inicia el Holoceno. ¿Cuál es el arcaico superior? Cuando ya tenemos el Holoceno. Por eso que vemos aquí, Pleistoceno, fin del Pleistoceno, Holoceno. O sea, vamos subiendo. Nómada, seminómada, sedentario. ¿Ya? Casa, en este caso vamos a tener aquí la casa también, pero discriminada, ¿no? Casa selectiva. Ya vamos a tener también lo que es y la domesticación de animales, ¿ya? Y en el otro lado, ganadería. Pesca con lanzas, pesca con redes, pesca tecnificada, recolección selectiva. Ahora, domesticación también de plantas denominado horticultura y esto otro que viene a ser agricultura. ¿Qué vestigios tenemos en el arcaico inferior? Tenemos al hombre de Nanchoc, ya que es el primer horticultor, es el primero en domesticar las plantas, el primero en cultivar de una manera rudimentaria. ¿Cómo diría rudimentaria? Por ejemplo, yo para poder colocar, ¿no?, mi arbolito ya en mi jardín,
yo voy a cavar un hoyo, ¿no? Esa plantita la voy a hacer remojar 3 días y de ahí recién la coloco, ¿no? En la tierrita, la cubro en la tierrita, le echo su agua durante 3 días seguidos y de ahí voy a ir nutriendo esa planta, ¿no? Echándole abono, fertilizantes para que crezca bonito. En cambio, una horticultura, vamos a decir de que es, por ejemplo, ¿no? Ya, tiré las pepitas de mi mandarina al suelo, ¿sí? Y por encima le sobo un poco de tierrita, y ya que la lluvia se encargue de mojarlo para que crezca, ¿no? Una planta de mandarina. ¿Ok? Eso es horticultura, sin tener un conocimiento. En cambio, la agricultura sí. Ahora, ¿cuál es el primer alimento en domesticarse? En ese caso, la calabaza. Vamos a tener también al hombre de Santo Domingo, también es conocido como el hombre de Paracas. ¿Ya? Como el hombre de Paracas, que nos decía este hombre, él es el primero en elaborar una red de pescar. Él va a construir también una quena, un instrumento musical hecho con huesos de ballena. Ahora, ¿qué más tenemos? Él va a construir casas semisubterráneas, chozas. ¿Qué tipo de chozas? Cónicas, ¿sí? En forma de cono, ¿ya? Para poder justamente ahí vivir. ¿Por qué semisubterráneas? Para evitar, ¿no? Aire, levantamiento de sus chozas y protección. También que cuando tú te pones, no tratas de hacer un hoyo en una zona también un poco fría, con muchos vientos, también como que va a calentar porque la tierra, ¿no? Que está un poquito más metida, ya va a ser tierra que va a abrigar por las noches. Tenemos al hombre de Telarmachay en Junín, que va a domesticar camélidos. ¿Cómo se sabe que los domestica? Justamente por el tipo de alimentación. ¿Y cómo se sabe qué tipo de alimentación tuvo este hombre? A través de los coprolitos. ¿Sí? Ahora, estos camélidos que van a mejorar la alimentación gracias a la presencia de este hombre le habrá dado pues ¿no? otro tipo de hierbas para que coman estos camélidos. ¿Qué camélidos? Las llamas. ¿Ya? ¿Y qué es el coprolito? La heces de las llamas, pero que está fosilizado, ¿no? Que ya está seco. ¿Sí? Ahora, vamos a tener al hombre también de Piquimachay en el departamento de Ayacucho. ¿Ya? El hombre de 3 ventanas, que también tenemos ahí restos óseos, ¿no? Y que va a domesticar la papa y el camote. Tenemos al hombre de Guitarrero, que va a domesticar frijol, payar, lúcuma y pacae. Ahora, en el arcaico superior vamos a tener nosotros, ¿no? A Cerro Paloma, que construyen viviendas comunales. Es como decirte, ¿no? Un gran local para que vivan un montón de familias. Ya, Sechín Bajo es un centro ceremonial que más adelante va a ser, ¿qué cosa? La base para el desarrollo de la cultura chavín, al igual, ¿no? De que Cupisnique. Ya, ahora vamos a tener también a Bandurria, que es la construcción, mejor dicho, ¿no? El templo más antiguo, centro ceremonial más antiguo. Ya, Caral, en este caso es una civilización porque ya cuenta con clases sociales, diseño de una ciudad. Pero ¿qué es lo que no tiene? Cerámica. Por eso no es cultura. Tenemos a Huaca Prieta, mates pirograbados y tejidos, no a Kotosh, que es, en realidad, ese viene a ser, digamos, el altar más antiguo y la escultura más antigua. Y por último, ¿no? A Chuquitanta, que es un gran complejo arqueológico, con una gran cantidad de construcción. ¿Qué más tenemos, chicos? Una vez de que este hombre ha pasado del arcaico, también pasa el formativo. Aquí teníamos el formativo, ¿no? Por ejemplo, Sechín 2 porque va a ser una cultura. Garagay, también otra cultura. Upisnique, Cunturhuasi, Pacopampa y Chavín 1, ya que Chavín van a ser en el formativo inicial. Luego, Chavín se va a desarrollar en el formativo medio que logra extender su influencia hasta llegar al formativo final. El formativo final también es conocido como horizonte temprano, ¿sí? Ahora ahí se va a encontrar la cultura Chavín, va a estar ubicada en el callejón de Conchucos en el departamento de Ancash. ¿Por qué es importante Chavín? Porque Chavín va a lograr sintetizar o unir a varias culturas, ¿no? La cultura Garagay, a la cultura Cupisnique, a la cultura Sechín, y todas ellas van a ser absorbidas por Chavín. Chavín era simplemente un grupo, ¿no? De personas que vivían bajo las órdenes de sacerdotes.
¿Ya? Ahora, ellos van a construir un gran templo. Porque, por ejemplo, si hablábamos de templos, no habían muchos. Y para la época ya del formativo final, no habían más templos que estén de pie. Entonces, Chavín construye su templo, conocido como Chavín de Huántar. Ellos van a dedicarse a tener justamente un estado teocrático. ¿Qué quiere decir estado teocrático? Gobernado por sacerdotes. Eso es estado teocrático. Ahora, su economía, justamente, debido a que era un estado teocrático gobernado por sacerdotes, el sacerdote no va a tratar de generar a través de la religión un miedo para que las personas que vayan a ese templo contribuyan de manera económica, dando en este caso alimentos. Dime, Catalán. Es cierto que en la cultura chavín las vasijas, las ceremonias están diseñadas como para que los sacerdotes tuviesen como un tipo de aura que fuesen algo así como unos monstruos, unas bestias, debido a todas las máscaras y las vasijas que usaban. Sí, sí es verdad. Sí es verdad, porque justamente lo que buscan ellos es a través de un estado teocrático poder implantar el miedo hacia sus dioses y por consiguiente hacia ellos. Ahora, esa cultura chavín fue descubierta por Julio César Tello. Tello antes, ¿no? Como él va a descubrir la cultura chavín ya hacia el año de 1919, Tello, por ejemplo, nos dice de que esa cultura chavín va a ser la primera cultura, porque no se conocía, ¿no? A la cultura sechín, agaragaya, kunturhuasia, ninguna de estas culturas que te mencioné aquí, ¿no? En el formativo. Ninguna de estas culturas se conocían. Entonces, ¿qué pasa? Tello descubre Chavín y dice, esta es la primera cultura, por lo tanto es la cultura madre. Y se le denominaba cultura matriz del Perú, que había sido la cultura que le había dado origen a todo. Ahora, ¿qué va a pasar? Según Tello, por las evidencias que se han encontrado en su arquitectura y escultura, ellos van a tener elementos que son propiamente de la región amazónica. Por lo tanto, para Tello, la cultura no se origina en la sierra, se origina en la selva, en la Amazonía. ¿Por qué, Miss? Porque yo nunca he visto, por ejemplo, en la sierra, y a mí que me encanta la sierra, nunca he visto en la sierra un caimán. Los caimanes son de la región amazónica. Miss, ¿y Tumbes? No. Tumbes son cocodrilos. Y es el único lugar en Tumbes en donde hay cocodrilos. Después, lo que yo voy a tener en mi país son caimanes. Y caimanes normalmente hay en la Amazonía. Miss, el Parque de las Leyendas, bueno, eso no cuenta. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice Tello? Si existe entonces la representación del dios caimán, vamos a encontrar serpientes, ají, ¿no? Dentro de sus dibujos. Entonces, probablemente ese hombre haya venido de la Amazonía. Y él va a tratar de relacionarlo con una tribu conocida como la tribu de los Arawaks. Ahora, se sabe que esa cultura chavín justamente va a ejercer influencia. Como ya no habían templos, pero los templos que vimos hace un ratito, que usted me dijo, el templo de Kotosh, ¿ya no existe? No. Para esa época del formativo final u horizonte temprano, ya no existían ninguno de ninguno de esos templos. Entonces, ¿qué hace el hombre de Chavín? Voy a ampliar mi templo para poder ejercer influencia. Ahora, mis dioses, como yo soy la autoridad, mis dioses tienen que ser sonrientes, dulces y tiernos como la Miss. No. ¿Cómo tiene que ser entonces estos dioses? Tienen que dar miedo, tienen que ser aterradores. ¿Por qué? Porque recuerda que a nosotros siempre se nos ha inculcado eso, ¿no? Obedece o te pego, obedece o no sales, ¿sí? Obedece cuando estás pequeñito, ¿no? Si no, Diosito te va a castigar. Y obedecías, porque creías en lo que te decían. Entonces, estos Chavín van a lograr ejercer influencia justamente por ello, porque tratan de sembrar el miedo. Por eso que a sus dioses los representan con
con los colmillos. Ahora, ¿por qué sus dioses mis tienen las pupilas, no? El negrito así bien centrado y su ojo como si fuera salido así. Porque aparentemente eran dioses que estaban en estado no de trance, igual los sacerdotes, porque utilizaban alucinógenos. Ahora, esta cultura chavín, debido a su gran poder, a sus dioses, va a ejercer influencia y control por casi toda la región andina y costera. Como abarca la región andina, ¿ya? Se nos dice que aparentemente esta cultura ya ha sido la primera cultura panperuana. ¿Qué quiere decir panperuana? Todos los Andes. Entonces, por eso se habla, ¿no?, de la influencia que tiene Chavín. Ahora, Estado teocrático, ya te lo dije, la economía es muy importante hablar acerca de la economía, porque como te digo, ellos van a cultivar, pero cultivaban poco. ¿Por qué? Porque en ese caso Chavín, como se dedicaba más al culto de sus dioses, entonces, ¿qué hacían los miembros de Chavín? Pedían cuotas, ¿no? Como decirte un pago, una ofrenda. ¿Qué es una ofrenda? No, cosas que voy a dar. Entonces ellos se dedicaban, ¿no?, a poder entregar ofrendas, o vendían, mejor dicho, las ofrendas, en este caso, a lo que viene a ser, ¿no?, los sacerdotes. Les entregaban las ofrendas. ¿A quiénes se las compraban? A los mismos campesinos de Chavín. Por eso que ellos desarrollaron la agricultura, para comer y también para vender. Porque es igual, ¿no? Por ejemplo, voy a rezar a una iglesia, quiero poner una velita a Santo Domingo. Entonces, ¿qué hago? Yo me compro mi velita, ¿no?, que me venden afuera de la iglesia, y yo se la prendo, ¿no?, la velita a Santo Domingo. Quiero una velita al Señor de los Milagros. Igual, ¿no? Dentro de la misma iglesia del Señor de los Milagros se venden las velitas. Misa afuera también. Ok, también. Entonces, es más o menos la misma relación. Los chavín cultivaban y entonces les vendían, ¿no?, estas ofrendas o este cultivo a los campesinos, para que esos campesinos de diferentes lugares le entreguen esa ofrenda a los sacerdotes por interceder por ellos y a los dioses también.